Estoy con Guido Rodríguez Logari y con Hildegard Vázquez porque ellos son del MOVIN, que es este movimiento independiente, un movimiento de la sociedad civil organizada, que de hecho ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y han explicado sus preocupaciones sobre diversos temas. No sé si empezamos. Hildegard, hay algunos asuntos, por ejemplo, la escogencia del Contralor General es un deber de la Asamblea Nacional de Diputados, y yo se lo he dicho a todos los diputados que han estado aquí. Ciertamente yo no recuerdo realmente que esto haya sido una escogencia de la Asamblea de Diputados fuera de la formalidad constitucional, pero la escogencia o la designación siempre ha salido de Palacio. Es decir, a Chinchorro Carles lo puso Guillermo Endara, a Aristides Romero lo puso Ernesto Pérez Valladares, a Alvin Widen lo puso doña Mireya Moscoso, a Dani Kuzniecki lo puso Martín Torrijos, a Gioconda Bianchini la puso Ricardo Martinelli. Es decir, siempre ha sido un ungido del Palacio de las Garzas. Mira, el tema de siempre, el presidente Varela nos prometió un cambio, y el siempre es decir que vamos a seguir con las mismas prácticas. Nosotros estamos pidiendo y hemos elevado un perfil de lo que nosotros pretendemos que el Contralor puede ser. Obviamente hay negociaciones políticas que se dan y no nos podemos meter en esa negociación política, pero sí estamos pidiendo que el perfil del Contralor sea el que avale la persona que entonces salga, y esa lista realmente establezca una persona honesta, transparente. ¿Cuál es ese perfil? Se lo pregunto porque alguien la vez pasada rebatió con un argumento muy interesante. Por ejemplo, Chinchorro Carles es político y lo tenían en la lista como gran contralor al profesor Rubén Darío Carles. Y a Gioconda Bianchini nadie la conocía por su militancia política, sin embargo fue citada a la Asamblea, cuestionada, y la Asamblea incluso mandó unas recomendaciones y unos expedientes a la Procuraduría y a la Corte Suprema de Justicia. Lo que pasa es que ustedes interpretan independencia con política. Sí. Nosotros hablamos de independencia de criterio. Es una persona que se aprueba, que realmente su trayectoria hable de esa independencia. Toda persona que se involucra en el mundo de la política va a ser político. Y es ahí donde está la decisión. Vamos a escoger una persona que tenga una carrera de transparencia e independencia, que realmente le pueda dar al país lo que el país está clamando. El Contralor es el primer paso para hacer las investigaciones que todos estamos pidiendo. Y si realmente caemos en escoger, y la Asamblea es ahí donde tiene que jugar su rol, en escoger una persona que no va a buscar la transparencia, no va a buscar investigar lo que hay que investigar, entonces vamos a estar en lo de siempre. Y es ahí donde tenemos que regresar a la promesa del cambio. Panamá necesita un cambio, Panamá necesita avanzar, y para poder avanzar necesitamos que Procurador sea independiente, Contralor sea independiente, y esos procesos se den. Lo que estamos viviendo ahorita mismo con el magistrado Moncada demuestra la importancia de tener las personas correctas en los puestos correctos. Hablemos de eso. Guido Rodríguez Logari está con nosotros. Como abogado, Guido, también entender un poco el asunto. Hay la posibilidad, bueno, de hecho ya Honorio Quesada ayer presentó una denuncia. Se entiende que otros grupos y movimientos van a estar hoy presentando una denuncia ante la Asamblea Nacional de Diputados contra el magistrado Alejandro Moncada. Sí, exactamente, hoy a las 11 de la mañana el Colegio Nacional de Abogados, también la Alianza Ciudadana Pro Justicia y una serie de movimientos de la sociedad civil, entre los cuales están Movin por Panamá, Movimiento Ciudadano Anticorrupción, la Liga Panameña contra la Impunidad. Vamos a acompañar esa denuncia, incluso se va a abrir a quienes quieran firmarla. Es una denuncia histórica, porque se ha dado una cosa, Eduardo, que yo creo que hay que decirlo. Hay tanta evidencia de la posible comisión del delito de enriquecimiento injustificado que cada día surge un elemento adicional. Hoy solamente tenemos en uno de los diarios que un colega del magistrado Moncada revela que el magistrado también tiene una casa de playa valorada en cerca de 2 millones de balboas, ¿no? ¿Cómo ha hecho el magistrado Alejandro Moncada para en tan corto tiempo, con un salario que nominalmente son $10.000, pero que en realidad después de los descuentos legales debe estar redondeando cerca de $7.500 y $7.600, para hacerse de un patrimonio tan cuantioso? Evidentemente, a primera vista, ahí hay el tipo penal del enriquecimiento injustificado. Tendría mucho que explicar, por ¿no? encima de $100.000 no justificados, en el que la pena es de 6 a 12 años de prisión. Yo creo que el magistrado Moncada, y tengo que decir esto, en un país medianamente serio, una persona con los antecedentes que tiene Alejandro Moncada fue destituido de la Policía Técnica Judicial por faltas a la ética judicial,
por la Corte Suprema de Justicia, casualmente. Una persona con esos antecedentes jamás hubiera sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y mucho menos presidente de la Corte Suprema de Justicia. El tema de que sea funcionario no agrava la figura esta del enriquecimiento injustificado. No, es que es una figura para funcionarios. Para funcionar, no, es que se lo digo porque él ha sido, ahora es magistrado de la Corte Suprema, pero antes de eso fue director de la PTJ, estuvo en el Ministerio, creo que de la Presidencia, estaba en asesoría legal, y entiendo que hay unas normas para los funcionarios que tienen prohibido el comercio y otro tipo de actividades, por ejemplo, en el caso de los magistrados, ¿no? Por supuesto, en el caso de los magistrados, el elemento notable es que este cargo impide que esa persona, salvo la docencia, ejerza ninguna otra actividad. Y ninguna universidad paga tanto así tampoco, ¿no? Hombre, por favor. Y entonces las explicaciones, entre comillas, que dio el magistrado al diario Panamá América vinieron a enredar más la cosa, porque ya entonces se incurre en violaciones a la ética judicial, nuevamente. El mismo personaje incurre en violaciones al Código Judicial en lo que tiene que ver con la ética, porque a un magistrado le está vedado recibir regalos. ¿Cómo puede interpretarse un préstamo privado de un tío por $700,000 sin intereses? Dime quién tiene la fortuna de que le presten $700,000 para comprarse un apartamento de $1.200.000 sin intereses. Eso evidentemente es violatorio del Código Judicial y del aspecto de la ética judicial nuevamente. El señor Moncada es reincidente en esta situación. ¿Qué pasaría suponiendo que esto vaya al juicio en la Asamblea Nacional y después del juicio en la Asamblea se encuentre el magistrado culpable? Entender con todas las decisiones que en su momento ya tomó el magistrado Moncada. Bueno, esas decisiones están amparadas por la presunción de legalidad, porque tampoco se puede revisar hacia atrás eso. Pero por supuesto que si alguna de esas decisiones han sido influenciadas porque se llega a demostrar que hubo una acción de fallar en determinado sentido a cambio de algo, habría que revisar esa decisión en particular. El resto de decisiones, porque acuérdate que la Corte Suprema de Justicia es un cuerpo colegiado, el magistrado es ponente, pero esas decisiones son o de 3 o de 9, ¿no? Entonces, por lo menos la mayoría de los 3 o la mayoría de los 9. Por ¿no? supuesto, la mayoría de los 3, que son 2, o la mayoría de los 9. Entonces, por eso está amparado por la presunción de legalidad. Pero habría que revisar caso por caso en caso de que se llegue a demostrar que efectivamente alguna decisión de la que él fue ponente o de la que otorgó unilateralmente, como fue, por ejemplo, la admisión del amparo de garantías de Financial Pacific, ¿no? Fue tomada por él, estuvo influenciada por este tipo de cuestiones absolutamente indebidas y que riñen con la ética judicial. Y Legar Guido, ¿hay una posibilidad real de que esta denuncia que se presente hoy prospere? Es decir, yo he visto la presentación de muchas denuncias ante la Asamblea Nacional de Diputados, tanto a magistrados de la Corte como al propio presidente de la República. Nosotros vamos a seguir ejerciendo presión. La presión ciudadana es importante y el valor de eso no lo podemos dejar atrás. La ciudadanía quiere que esto se investigue y quiere que la Asamblea actúe con celeridad, porque el problema es que, como dices tú, todo llega a la Asamblea y se pierde casi como un limbo estructural. Nosotros estamos realmente vigilantes de asegurarnos que esto se dé. El escándalo es muy grande y, como explicaba Guido, los números no dan. Y nosotros queremos asegurarnos, estamos participando hoy en la propuesta de la denuncia en la Asamblea por eso mismo. Mira, por favor, yo te sintetizaría en 2 frases que esbozó hace unos minutos el diputado presidente de la Asamblea, Adolfo Valderrama. La cuestión es creer o no, confiar o no. Esta es una prueba de fuego para esta Asamblea en la que se nos prometió, como dijo Hildegard, que las cosas serían diferentes y es algo que está necesitando la institucionalidad democrática de este país para retomar la confianza que se perdió en los últimos 5 años. Que funcionen las instituciones independientemente de la gravedad de la decisión que tenga que tomarse. La ley es clara, la Constitución es clara, los códigos son claros, hay que aplicarlos. Me quedo con eso, gracias a Guido Rodríguez Lugar y a Hildegard Vázquez por estar con nosotros esta mañana, compartiendo la inquietud de Movín en cuanto a la denuncia que se va a presentar a la Asamblea Nacional contra el magistrado Alejandro Moncada Luna Carvajal.